Esta mañana es un día de misioneros. Cómo Dios trabaja las cosas. Fíjense que, como saben, estuve enfermo, pero ya previamente antes había invitado al hermano Pablo para predicar aquí en nuestra iglesia. Y Dios hace las cosas de esa manera porque en esta semana estuve enfermo. La verdad no tenía cabeza para nada, así que no tenía que preocuparme por el mensaje porque ya el Señor había puesto en mi corazón invitarlo. Pablo está aquí con su esposa Amanda y sus dos pequeñitas que acaban de salir, y siempre es una alegría y un gozo poder tenerlos aquí con nosotros, y hoy que nos comparta de la palabra de Dios. Ponemos atención a lo que el Señor nos va a hablar a través del siervo, y que le permitamos al Espíritu Santo ser ministrados. Cuando tú te fijas en el hombre y te fijas mucho en lo que pueda estar diciendo o puedas estar quizás criticándole alguna forma, no vas a ser ministrado, porque el Espíritu Santo le has puesto barrera al Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar abiertos, hermanos. Yo lo he aprendido a lo largo de mi vida, y cuando escuchaba a alguien que no tenía homilética, la homilética que yo aprendí, ya me quitaba las ganas de ponerle atención. Así que me ponía yo a escribir algún mensaje, una actitud horrible de mi parte, y el Señor ha ido trabajando con eso. Y no importa quién venga a predicar, dice, si usa la palabra de Dios, dice la Biblia que la palabra de Dios nunca regresa vacía, y Él usa a cualquier persona. No lo estoy diciendo por nada malo por Pablito, porque ya nos ha predicado otras veces y han sido muy buenas sus mensajes. Pablo, pásale por favor. Muchas gracias, pastor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno que no lo dice por mí, ¿verdad? El pastor. Pero ahí estamos, gracias al Señor por el tiempo que nos da de poder compartir su palabra, poder escuchar este ánimo que nos da, ¿verdad? De personas que están orando por servir al Señor en otro lugar, y desde nuestra trinchera también nosotros podemos servir al Señor, ¿verdad? Yo espero que este día Dios pueda hablarle a su corazón, Dios pueda confortar su vida con su palabra, y ese es el objetivo que tenemos, ¿verdad? Esta mañana, hermanos, vaya, gracias. Esta mañana, creo que la última vez que estuve aquí hablamos de los nombres de Dios, ¿verdad? No sé si se acuerdan de Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y este día yo quería hablar de la palabra del Señor y hablar del nombre de Dios, Jehová Shalom, ¿verdad? Que de alguna manera es como conocido, es como común. Este fue el saludo de los judíos, y verdad que el apóstol Pablo lo usó mucho con el saludo griego, que era gracia y paz, porque Shalom significa el Señor es paz, ¿verdad? Jehová Shalom significa el Señor es paz, y la palabra Shalom en sí significa paz. La paz, hermanos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre fue importante para el pueblo judío, porque era un pueblo que siempre vivía en conflictos. Entonces la paz era importante para ellos. Y partiendo de eso, vamos a ver ahí como en Números la bendición sacerdotal. Cuando alguien cumple años, alguien pasa, ¿qué decimos? Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto viene desde la ley. La paz era una bendición del Señor. En su definición un poquito así, el concepto de paz para el pueblo judío normalmente se refería a una paz en medio del conflicto,
a una liberación de situaciones pasajeras. Una guerra, un conflicto, una situación difícil. Eso significaba la paz. Entonces la paz era importante para el pueblo judío. Jehová dará paz a su pueblo, dice el Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Siempre Shalom fue importante para el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Pero Jehová, Shalom, es una palabra compuesta, ¿verdad? El Señor es paz. Se amplía el concepto. Y la primera vez que aparece Jehová Shalom en la Biblia es en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, al juez Gedeón, el Señor se le aparece como Jehová Shalom. Y hablábamos la última vez. Los nombres de Dios, hermanos, nos van a hablar del carácter de Dios, de las cualidades que Dios tiene, de las perfecciones que el Señor tiene. En el Antiguo Testamento, Jehová Shalom. En el Nuevo Testamento, el cumplimiento del acercamiento de Dios a su pueblo a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y así lo vamos a ir viendo en el Antiguo Testamento. Entonces, aparece por primera vez la palabra unida, Jehová Shalom, en Jueces. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de los libros de Jueces. En el libro de Jueces hay un ciclo del pecado que se repite bastante. Primero, Israel sirve al Señor y todo está bien. Luego, ocurre que Israel cae en pecado y en idolatría. ¿Y qué ocurre? El Señor los entrega a sus enemigos. Ahí creo que me fui rápido, ¿verdad? El Señor los entrega a sus enemigos. El pueblo, ¿verdad? Ya cansado de la carga de ser un esclavo, clama al Señor por liberación. El Señor levanta un juez. Y Israel es liberado porque la misericordia del Señor es grande, hermanos. El pueblo de Israel es liberado. Israel sirve de nuevo al Señor. Y viene este ciclo vicioso de pecado en el libro de los Jueces. 7 veces, hermanos, se repite en el libro de Jueces este mismo ciclo. El pueblo sirve, se desvía, el pueblo es entregado a sus enemigos, el pueblo clama por liberación, el Señor levanta un juez, Israel es liberado, Israel sirve y así. El número 7 es la perfección en la Biblia. O sea, realmente implica que el pueblo judío nunca aprendió la lección. Hubieran habido mucho más tiempo, creo que ese ciclo hubiera seguido. Es una lección para nosotros porque de alguna manera pareciera que es nuestra historia, ¿verdad? Ese ciclo que a veces seguimos de pecado, de que nos arrodillamos al Señor, que le pedimos al Señor y venimos al Señor y de repente volvemos a caer. La misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Así que gracias a Dios por eso, por su gracia y su misericordia que no mira y que cada vez que el pueblo clamaba, el Señor los liberaba. Como les digo, este es un resumen nada más para introducir por qué en Jueces, ahí con el libro de la historia de Gedeón aparece por primera vez Jehová Shalom. Y vamos a leer este pasaje. Vaya conmigo, por favor, allá a la Biblia, a Jueces capítulo 6. Uno como predicador a veces dice, bueno, no sé si leemos mucho, leemos poquito, pero al final uno reflexiona y dice, bueno, venimos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Así que qué bueno que la podemos abrir y la podemos leer. Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 24. Si tiene su Biblia ahí, la leemos y si no me escucha ahí, ¿verdad? Voy a tratar de ir despacio. Y dice Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 24. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Empieza el ciclo, ¿verdad? Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados
y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderla de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó de la tierra, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándole, Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. Y ahí Gedeón edifica un altar, ¿verdad? Vamos a ir al número 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta leña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti. Jehová le dijo: shalom a ti. No tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón un altar a Jehová y llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Que el Señor bendiga su palabra. Espero que Dios le haya hablado a usted. No sé si pudieron identificar algunas cosas que hablamos previo en este pasaje. Las cosas que pudiéramos identificar acá es que claramente podemos ver el ciclo del pecado, ¿verdad? Claramente se mira, los hijos de Israel hacen lo malo y usted ya sabe todo el ciclo que vimos. Claramente se mira acá. Otra cosa que pudimos ver aquí, la descripción del pueblo de Israel. Cuando estaba esclavo, realmente habla ahí de un pueblo pobre y angustiado. Hablando en general del pueblo de Israel, un pueblo escondido en cavernas, un pueblo muriendo de hambre, un pueblo siendo atacado por un pueblo realmente cruel, ¿verdad? Otra cosa que podemos ver en la descripción de acá es un Gedeón sin nada que ofrecer. Le dice al Señor: ¿qué te puedo dar, Señor? ¿Cómo voy a liberar yo a este pueblo? Una familia pobre, una baja autoestima de este hombre. Y yo pensaba, ¿y cómo no iba a estar así, verdad? 7 años viviendo en la pobreza, en la angustia. ¿Cómo este joven no iba a tener su autoestima baja? Cómo nos pegó la pandemia a todos, ¿verdad? A los niños, y cómo nos afectó, ¿verdad? Una situación que nos encerró totalmente. Bueno, 7 años encerrados en cuevas. ¿Cómo cree que era la autoestima de los jóvenes en el... Escondidos, trabajaban para llevar un poquito de comida a sus casas.
Gedeón se mira a sí mismo y dice, Señor, yo no voy a poder. O sea, tengo 7 años escondiéndome. ¿Cómo voy a liberar a este pueblo? Baja autoestima, sin nada que ofrecer. Y el Señor viene aquí y trabaja en su corazón, ¿verdad? Primeramente. ¿Qué otra cosa vemos en el pasaje que leímos? La primera aparición del nombre Jehová Shalom. ¿Sabe, hermano? Siempre que Dios se revelaba con un nombre nuevo, era porque había una necesidad grande de conocer en una faceta diferente al Señor. El pueblo estaba viviendo una situación angustiosa, ¿o no? El pueblo estaba viviendo una situación difícil. Era necesaria la revelación de Jehová Shalom. Era necesario que el Señor se revelara así para decirles, aquí estoy yo, para darles la paz que ahora ustedes están anhelando. Qué interesante, en las situaciones más difíciles es cuando Dios revela a veces facetas que de Él no conocemos, hermano. ¿Sabe? Conocer a Dios es algo imposible para el ser humano. Conocerlo plenamente me refiero. Vamos conociendo poquito, vamos conociendo destellos de Él. Y sabe que en las crisis más profundas que el ser humano atraviesa, hay destellos de Dios que se revelan para mostrarnos lo grande que Él es. La necesidad del ser humano se llena a veces en esos destellos que Dios manda cuando realmente necesitamos comprender a un Dios tan grande, pero que se va revelando de a poquito. Era necesario en este momento que Dios se revelara a Gedeón como la paz que el pueblo necesitaba. Y no solo la paz que el pueblo necesitaba, porque Dios es un Dios personal. La paz que el mismo Gedeón necesitaba. Una cosa más que vemos en este pasaje. Se amplía la definición de Jehová y va más allá de la paz en medio de las circunstancias, porque el concepto de paz, si lo entendemos así, es estamos libres de situaciones difíciles. Esa es la paz, ¿verdad? Tengo paz económica cuando estoy tranquilo, cuando no tengo deudas. Tengo paz familiar cuando no tengo conflictos con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos. Tengo paz nacional cuando no estamos peleando con otro país. Pero la paz aquí se amplía a un concepto mucho más grande. Cuando el Señor se le aparece a Gedeón y Gedeón se mira que no tenía nada que ofrecer, el Señor le dice, paz a ti. Y le dice, no temas, no vas a morir. Yo te puedo liberar, yo voy a hacer esa gran obra. Pero hoy le dice a Gedeón, en medio del conflicto, tené paz, la paz que yo te voy a dar. ¿Sabe que ese concepto se amplía? Porque ya no es que me libera del conflicto, sino más bien en medio del conflicto, Gedeón podía experimentar la paz. En medio de la situación difícil le dice, tené paz, porque yo estoy a cargo de la situación de aquí en adelante. Hermanos, ese concepto, cuando nosotros lo entendemos de esa manera, es cuando le agradecemos a Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida. Sabe que no entender que Dios es el Dios de paz, aún en medio de las situaciones difíciles, a veces distorsiona el concepto de Dios. Yo quiero darles un ejemplo. Fíjese que hace unos meses, unas semanas, no sé si usted se dio cuenta que hubo una explosión en un hotel en Cuba. Bueno, en esa explosión hubieron muchas personas que murieron. Un edificio, ¿verdad?, de la zona céntrica, casi que se destruyó. Ahí en las redes sociales un hombre puso algo y dijo, puso el edificio casi caído así, señaló así con un círculo rojo y dijo, esta es mi oficina, puso. Yo tenía que estar ahí ese día y no sé, por alguna razón no fui a mi oficina en el horario que tenía que llegar y el Señor me rescató. Y él daba como gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que Dios había hecho en ese momento. Pues como ahora en las redes sociales estamos siendo bien atacados, hermanos. El concepto de Dios está siendo atacado, a la gente le ofende que hablemos de Dios. Entonces este hombre estaba dando gracias y viene alguien y le pone ahí abajo, sí, le dice, pero qué Dios tan ilógico, ¿verdad? Porque con vos fue bueno, le dice, pero qué tal con todas aquellas personas que murieron en ese edificio. Y uno se queda pensando, en la lógica humana tiene razón o no. O sea que Dios fue bueno con el que salvó,
Pero con los que murieron en el edificio, ¿Dios fue bueno o fue malo? Y uno se queda pensando, porque es la lógica humana, es el ataque sobre el cual estamos viviendo. Pero saben que también es el entendimiento que tenemos acerca de Dios. La palabra de Dios dice, Dios es bueno, siempre bueno. Y sabe, fue bueno con el que rescató, pero tenía propósitos para el otro y fue bueno. Yo creo la palabra de Dios. Entonces en este concepto Dios le enseña a Gedeón, yo soy el Dios de paz. Y aunque el mundo crea que la paz es liberación de todos los males, yo te voy a enseñar que la paz es entender que yo estoy al control de todas las cosas. Ese concepto de Dios, hermano, tiene que hacernos explotar nuestra cabeza. Porque lleno de conflictos a veces estamos. Pero ¿cuántas veces experimentamos la paz en medio del conflicto? Muy pocas veces. Porque a veces pensamos en el concepto humano que la paz para nosotros es liberación de conflictos. Aquí, en este momento, el Señor le dice primeramente a Gedeón, antes de liberarte, yo quiero que experimentes la paz. Y le dice, paz a ti, Gedeón, paz a ti. Vas a tener liberación, sí, en el futuro, pero hoy experimenta la paz de entender que Dios está a cargo de todas estas cosas. Qué hermoso, ¿verdad? Estas enseñanzas que hemos aprendido acá. Seguimos más adelante porque esto fue en el Antiguo Testamento. Jehová Shalom se le reveló así a Gedeón. Pero hay una revelación para nosotros en Cristo Jesús de Jehová Shalom. Y nuestro Jehová Shalom, hay una profecía, Isaías 9:6. No sé si lo puse aquí, dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestra paz se completa en Cristo Jesús. Él es la profecía cumplida. Era un niño, iba a nacer, iba a traer toda la bendición al pueblo y al que creyera en él, a todos nosotros. Iba a ser el príncipe de paz. Datos curiosos en todo esto. Perdón, creo que me fue al final. No está. Cuando el Señor entra como rey a Jerusalén, dice la palabra del Señor ahí, decida la hija de Sión, Mateo 21:5. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así entró el príncipe de paz. Yo quiero que saquemos una enseñanza acerca de por qué Jesús entró en un pollino. Y algunos dicen, porque es un animal humilde, porque realmente por la humildad que quería demostrar. Y realmente sí, el pasaje habla ahí, manso, pero sabe que el pollino o el burro realmente era un animal que los reyes y los poderosos lo usaban en su tiempo. En el Antiguo Oriente era muy común el pollino. El burro era un animal tradicional en el que montaban reyes y gobernantes. ¿Hay base bíblica? Claro que sí. Jueces 10:4, ahí cuando tenga tiempo en su casa lo puede como checar, ¿verdad? Segunda de Samuel 16:2, reyes usaban burros, sí. No era que el burro significaba en sí que era humildad, por eso el Señor vino así. Sí tenía implicación en la humildad, pero realmente era un animal que los reyes usaban. Pero tenía un significado más profundo. ¿Por qué un rey venía montado en un pollino? Y la cuestión era que los caballos están asociados con la guerra y a veces el orgullo humano. Los emperadores romanos venían de conquistar y entraban en sus caballos a la ciudad. Vamos a verlo más adelante también esta parte, cómo el Señor Jesucristo en la era final, Él va a venir, ya no en un pollino, hermano, sino que va a venir en un caballo blanco. Lo vamos a ver más adelante. Pero el burro de alguna manera proyectaba no solo la imagen de humildad, sino que proyectaba que Jesús vino a esta tierra en su primer venida en son de paz. El príncipe de paz venía. Entonces ese pollino entró a la ciudad, venía el rey, el pueblo lo reconoció, venía la paz para todos nosotros. Venía diciendo, no vengo
a proclamar guerra. Vengo en son de paz, vengo a proclamar la paz. ¿Qué otro aspecto de la paz nosotros encontramos en este Jesús? ¿Alguien se puede Romanos 5:1 de memoria? Empieza con justificados. Justificados pues, correcto, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese Cristo Jesús que ahora viene en son de paz, dice en este versículo, justificar, esa palabra en sí tiene varias implicaciones. Las vamos a ir viendo una por una, para que no veamos ahí. Dice, la paz de Cristo Jesús, la paz grande que Cristo Jesús nos vino a ofrecer, es que vino a decirle al hombre, puedes tener paz con Dios. Entonces, lo que implica esto es que si yo puedo tener a través de Jesús paz con Dios, es que en algún momento yo tengo conflicto con el Señor. Y usa esta palabra, justificados, y esta es una palabra profunda en el tema que tenemos que estudiar y que tenemos que comprender, justificar. Entonces, si hay abogados aquí o los que estudian leyes, pero justificar es declarar justo, es un término judicial. Indica que ha sido pronunciado el veredicto de absolución, excluyendo toda posibilidad de condenación. Es decir, el juez se para, hay un conflicto entre la humanidad y Dios. ¿Cuál es ese conflicto? El pecado. Ese es el conflicto que hay entre Dios y el hombre. El pecado que todos tenemos. Pero en Cristo Jesús, dice la palabra, que podemos tener justificación, es decir, declarados inocentes. No porque lo merezcamos, sino que la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Entonces el juez se para y dice, Paco, inocente. Pero cuando uno mira su vida, si yo dice Pablo inocente, pero cuando yo veo mi vida, yo realmente comprendo que yo no soy inocente. Yo cometo pecado, yo he sido pecador, no puedo ser declarado inocente. Es a través de Cristo Jesús. Y eso nos regala paz a nosotros. Entonces, es el veredicto donde se nos dice a nosotros somos inocentes. Las exigencias de la ley de Dios contra el pecador han quedado plenamente satisfechas en Cristo Jesús. Un justo padeciendo por los pecadores. Dice la palabra de Dios que por nosotros fue hecho pecado delante de Dios, Cristo Jesús. Y por último, la justificación no se lleva a efecto, y esta parte quiero que la analicemos bien, dice, porque a efecto porque Dios haga de la vista gorda, suspenda o altere en algo sus justas demandas, sino porque en Cristo todas sus demandas han recibido cumplida satisfacción. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es decir, que si yo le debo $10 a alguien, por decir algo, yo puedo decir, pues mira, para no tener conflictos, así que quede. Yo le puedo perdonar eso, ¿verdad? Pero nadie pagó esos $10. Pero en la justicia de Dios, eso no puede ocurrir. Si nosotros le debemos a Dios algo, Él perdona. Pero no quiere decir de que borra las cosas, sino que alguien tiene que pagar. Imagínense que el pecado es una deuda. ¿Cuánto deberíamos al Señor? Si cada uno de nuestros pecados fueran $1, ¿cuánto le debería yo al Señor? Miles de dólares. Bueno, en la justicia de Dios no es que Dios borra y dice, tengo mucho dinero, soy el dueño del oro y la plata del mundo, voy a borrar los pecados. No. En la justicia de Dios, alguien tiene que cumplir, alguien tiene que pagar. Y como la paga del pecado, dice la Biblia que es muerte, alguien tenía que morir. Entonces, en la justificación no es un tema sencillo para mí que lo recibo, ¿no? Pero alguien tenía que pagar ese dinero que debíamos en la deuda del pecado. Y fue Cristo Jesús. ¿Sabe de qué me habla esto en la justificación? La justificación nos muestra lo serio que es para Dios el pecado. Cuando usted vea una imagen de Cristo Jesús ahí en la cruz, cuando usted medite, vea esas películas, o sea, Semana Santa, y vea a ese hombre crucificado, cuando ve esos clavos insertados ahí en cada una de sus manos, eso sostenía Cristo.
los clavos. ¿Usted se imagina el dolor que sentía Jesús? Una corona de espinas en su cabeza, latigado, o sea, fatigado, cansado. Y uno se pregunta, ¿quién hizo toda esa maldad? Y de repente cuando uno ve esas películas, uno termina odiando, ¿a quién? A los romanos, ¿verdad? Qué malo. Uno termina teniendo como un poco de coraje contra los judíos. Qué gente más mala que mató a Jesús. Pero hermano, todo esto lo permitió ¿quién? La justicia de Dios. ¿Quién mató a Jesús? La justicia de Dios. Y cuando uno comprende esos conceptos, uno debería de quedar anonadado y decir, el pecado es serio para el Señor, ¿o no? Mató a su propio hijo de la manera más cruel. Y usted dice, Dios mató a Jesús y no Dios es bueno. La justicia de Dios, ¿saben qué son los conceptos que a veces no estudiamos en la iglesia? Porque hablamos y nos extendemos en el amor de Dios. Y claro, Dios tiene amor y es inalcanzable, inagotable. Pero sabe que también Dios es justo y alguien tenía que pagar la deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Y ese alguien fue Cristo Jesús. Cuando hablamos del infierno, el lugar más horrible de esta tierra, ¿sabe quién creó el infierno, hermano? Nuestro Dios, el creador de todo. ¿Sabe quién condena a las personas? A veces tenemos esa imagen de Hollywood, ¿verdad? Que el que condena a las personas es Satanás y él nos lleva y nos jala. En el juicio final, el juez justo no va a ser Satanás, va a ser el Señor diciendo, vas para el infierno. Y uno piensa, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno puede hacer eso? Bueno, se llama la justicia de Dios. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios. Cuando usted entiende el concepto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay que entender que alguien tuvo que pagar. Y ese alguien fue Cristo Jesús en la cruz. Y esa frase que nosotros decimos muy comúnmente, ¿a qué vino Jesús a la tierra? A morir por nuestros pecados. Eso tiene que pegar en nuestro corazón, hermano. Eso tiene que chocarle al Hijo de Dios y tiene que hacernos ver la misericordia y la gracia de Dios. Por eso Cristo Jesús vino a esta tierra en son de paz en su primera venida. Vino a ofrecernos la paz que ninguno de nosotros podía alcanzar. Qué grandioso, ¿no? Esta palabra justificación y esta enseñanza que nos diga, para Dios el pecado es sumamente importante, hermano. Dios toma en serio el pecado. Y a veces nosotros jugamos mucho con eso, ¿no? Y a veces nosotros como que tendemos a irnos, no, pues si ya somos salvos y que la salvación ya la tenemos y de repente jugamos entre estos dos puntas. Y este mensaje, pues que Dios nos da paz, tenemos que agradecerlo, pero también tiene que hacerle conciencia al Hijo de Dios, que si hoy tenemos paz con Dios, es porque un día alguien sufrió las consecuencias del pecado. Ese es nuestro Jehová Shalom. Hay otra parte más que quisiera enseñarles aquí. Un aspecto de la paz de Dios. Dice ahí Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo explicamos esta paz que no entendemos? Esa paz que Dios le prometió y le dijo a Gedeón, en este conflicto tened paz. Yo creo que quizás el ejemplo más grande es a veces con la pérdida que tenemos. No sé si puse el versículo aquí, pero sí lo puse. Ahí, 1 Tesalonicenses 4:13. Dice la palabra de Dios así, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Un conflicto, una situación difícil, un poquito de contexto de las tesalonicenses. Los tesalonicenses esperaban la inminente venida del Señor Jesucristo. Y ellos pensaban que ya estaba en acción la venida del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo les dice, calma, ¿verdad? Pero había una preocupación grande de los tesalonicenses. Anhelaban la segunda venida de Cristo. Y sabían que iba a ser un momento espectacular para el ser humano. Pero en eso morían algunos hermanos de la iglesia. Y la gran pregunta de los tesalonicenses era, híjole,
estos que se murieron, se perdieron ese gran evento, ¿verdad? Esa era como la idea. Estos que murieron se van a perder el gran evento de la segunda venida de Cristo. Entonces el apóstol Pablo les escribe y les dice: hermanos, no quiero que ignoren, no quiero que no entiendan, ¿verdad?, cómo va a ocurrir esto. Dice, acerca de los que duermen, refiriéndose a los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahí les dice, si Jesús prometió eso, Él va a traer consigo a los muertos que murieron en Él. Esta parte explica esa paz que a veces no entendemos acerca de Dios. ¿Por qué? A veces esa frasecita que yo marqué ahí dice, no os entristezcáis. Y cuando uno dice, no se van a entristecer, ¿qué sería lo contrario de no entristecerse? Estar feliz, ¿verdad? Pero sabe, hermano, que ese no es el sentido del versículo. Porque en un momento de pérdida de un familiar, que es el contexto realmente no le podemos pedir a los hermanos que estén felices. Porque no dice eso el pasaje. Lo que dice este pasaje es que cuando habla de ese cómo, lo que está comparando es ahí dos tipos de tristeza. Porque claro, hermano, cuando vienen dificultades a nuestra vida, es normal que nos entristezcamos. O sea, la Biblia no dice tienen que estar felices, ¿verdad? Cuando pierden a alguien, o sea, no es así la situación. Dice, este pasaje compara dos tipos de tristeza. Y dice, no se entristezcan. ¿Cómo? Es decir, por un lado hay unos que se entristecen y por otro lado hay otros que se entristecen. Por un lado hay unos que no tienen esperanza. Por otro lado hay otros que tienen esperanza de que Cristo Jesús va a tomar a los muertos y los va a hacer con Él y los va a llevar a vivir en la gloria. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Entonces Él les dice, hay dos tipos de tristeza que puede experimentar el hombre. Y en esto va la paz de Cristo Jesús en el corazón de nosotros. Cuando entendemos que la tristeza que nosotros experimentamos, porque duelen las cosas que vienen a nuestra vida, pero en ese dolor el Hijo de Dios entiende una cosa, entiende que tiene esperanza. Y eso, hermano, cambia totalmente la visión de la manera en que nosotros tenemos que vivir nuestra vida aquí en la tierra. Perdón, siempre voto esto, ¿verdad? Yo creo que es para como despertarlos o para que estemos ahí pendientes. Perdón, siempre voto este rotulito, disculpe. Soy algo así como bien expresivo. Entonces, los dos tipos de tristeza, esa que nos lleva a entender que hay momentos que en nuestra vida realmente nos hunden, que hay momentos en la vida en que tenemos que llorar, que hay momentos en la vida, hermanos, en los que tenemos que arrodillarnos en esta cama y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? Pero saben que esa tristeza que inunda nuestro corazón, nuestra alma de dolor, sabe que esa tristeza está cargada de esperanza, sabiendo de que un día nuestra redención está cercana. Y eso es lo que quiere decir. Y esa paz que Jesús les da a los discípulos, esa paz que Él quiere que experimenten a través del Espíritu Santo, porque la paz también es un fruto del Espíritu Santo, es esa paz que el mundo no puede entender. Y ahí les dice, yo no les doy la paz como el mundo la da. Porque ¿cuál es el concepto del mundo? Habíamos dicho. La paz del mundo es libertad de conflictos. La paz que Dios ofrece es, en medio del conflicto, podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Podemos tener victoria en medio del conflicto. Y Cristo lo mostró en esa cruz. Muriendo en esa cruz, Él no estaba siendo derrotado. Él estaba ganándole la victoria. ¿A quién? A la muerte, hermanos. En medio del conflicto, el Hijo de Dios puede experimentar la paz que el mundo no puede experimentar. Y por eso dice, no se turbe vuestro corazón. No tenga miedo. ¿Sabe que son las mismas frases que le dice a Gedeón? Pasa a ti, Gedeón, no tengas miedo, no morirás. Y sabe que si ese pasaje podría estar en nuestro contexto, es la palabra de Dios para todos nosotros. Hijos de Dios, no tengan miedo. Pasa a ustedes, su príncipe está entre ustedes, no van a morir. Esa frase es para nosotros, hermano. Vamos a tener vida con Cristo Jesús.
En medio del conflicto podemos tener paz y experimentar la paz de Dios. Pero lamentablemente, la paz, y este es un mensaje para los amigos invitados que no conocen a Cristo Jesús, la paz que experimenta el Hijo de Dios es una oferta por tiempo limitado. Cristo Jesús, nuestro príncipe de paz, la promesa de Isaías, Él vino a cumplir esa paz. Y yo quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 61. No sé cómo vamos del tiempo, yo creo que vamos bien. Isaías capítulo 61, esto ya lo último, hermano. Isaías capítulo 61. Dice la palabra del Señor así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. Hasta ahí voy a leer. Sabe que este pasaje, esta profecía, Jesucristo la cumplió, y Él en Lucas 4:18, voy a anotar ese versículo también, Lucas 4:18, Jesús va al templo y toma y abre la profecía en el libro de Isaías y empieza a leer Jesús y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y sabe que Jesús en esta parte cerró el libro y siguió, hizo su ministerio. ¿Qué parte omitió? Sabe que omitió esta parte que dice: y el día de venganza de Dios nuestro. Y usted se pregunta, ¿por qué Jesús, cuando inició su ministerio en la tierra, tomó el libro de la profecía? ¿Y por qué? O sea, esto no fue casualidad. Él no fue que lo hizo como, se confundió o no quiso leer más. Él leyó hasta un punto: proclamar el año agradable del Señor. Y él omitió la parte de la profecía que dice: y el día de venganza de Dios. Porque la profecía para él estaba clara. En su primer venida Cristo Jesús vino ¿qué? En son de paz. Si él cumplía y el día de venganza del Señor, o sea, todos los que estuvieran cerca de él y que no hubieran obedecido al mensaje del reino, tuvieran que haber sido aniquilados. Entonces él sabe que esa profecía se va a cumplir, porque la palabra de Dios se cumple, hermano, pero se va a cumplir un día en el futuro. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo en el que Jesús está en ese pollino proclamando la paz, la justificación, la alegría para el corazón del abatido. Pero hay un día en el que ese mismo Jesús va a venir a cumplir la otra parte de la profecía, y es el día de la venganza del Dios. Vaya conmigo, se me fue. En el último, Apocalipsis capítulo 19. En el último, la última lámina ya. Apocalipsis capítulo 19. Estamos en la oferta tiempo limitado. Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 en adelante. El apóstol Juan ve esta visión y dice así. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca
sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué diferencia nota usted en este pasaje con la entrada triunfal del Señor a Jerusalén? Vemos caballos, acuérdense que esto hablaba de guerra. Hablamos de justicia, pero la justicia de Dios, de esa que hemos hablado, de esa que, o sea, no es que perdona, sino que alguien tiene que pagar en la justicia de Dios. Viene peleando, y sabe que no viene peleando para como amagar, ¿vea? No viene como a herir. Los enemigos en el Armagedón no van a quedar heridos, van a quedar muertos, hermano. Viene a matar. Sus ojos de fuego, el fuego también habla de justicia en la Biblia. Los ejércitos, lucha, pelea, espada, furor, y lo más grandioso, la ira de Dios, el cumplimiento, ¿verdad?, de aquello que no cumplió Jesús cuando vino en su primer venida. Hermano, esto no nos tiene que dar temor a nosotros, porque dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que están en Jesús. Amén. Eso tiene que darnos alegría. Pero si este día hay personas que realmente no conocen a Jesús como su Salvador, a mí esto me diera miedo, hermanos. Porque si Jesús no escatimó a su propio Hijo para colmar su justicia, imagínense ese día que nos presentemos delante de Él con pecado en nuestro corazón, no siendo perdonado. A mí esto no me tiene que dar miedo, a mí me tiene que dar alegría y tiene que ser motivo de alabanza. Y por eso nos reunimos los domingos para darle gloria al Señor por todo lo que hizo por nosotros, por traernos la paz que no merecíamos. Pero debe darnos temor, hermano, en el sentido de que si hay alguien que no conoce a Jesús como su Salvador, va a venir un día en el que Él va a venir a pelear, a proclamar la justicia, a cumplir ese pasaje que no cumplió en su primer venida. Este es un reto para cada uno de nosotros como iglesia, porque como hijos de Dios tampoco deberíamos de estar tan cómodos sabiendo que hay personas en nuestra familia, nuestros amigos, que un día van a tener que enfrentar la ira del Señor. Bien por nosotros que le damos gracias al Señor por todo lo que hizo y porque ese príncipe de paz lo hemos recibido y es nuestro Padre y nos va a dejar entrar a sus moradas celestiales, y que en medio de esta tierra Él nos promete paz, paz que no podemos explicar. Bien por nosotros, pero hay un doble mensaje también para la iglesia hoy. Esto tenemos que compartirlo, hermanos. Esto tenemos que anunciarlo. Si usted ama a alguien, si usted tiene un amigo que ama, no nos podemos quedar callados sabiendo que la ira de Dios se va a manifestar, sabiendo que Dios un día va a juzgar a las naciones. No nos podemos quedar callados. Como iglesia tenemos que levantarnos y decir: Señor, eso va a ocurrir un día. Ahí está la imagen clara. Con esto cierro mi participación hoy. Yo espero que la palabra de Dios nos inunde de su paz. La verdad que no sé en qué situación nosotros venimos este día a la casa del Señor, pero yo sí creo que Jehová Shalom se cumple en Cristo Jesús y nosotros tenemos a ese Shalom en nuestro corazón. Y la paz de Dios nos inunda, y la paz de Dios no la podemos comprender en medio del conflicto, hermanos. Muchas veces es cuando más podemos experimentar la paz de Dios, el consuelo de Dios. Es un día para alabar al Señor y agradecer por su sacrificio en la cruz. Pero también es un día, hermanos, para recordar que muchas personas van a experimentar la ira de Dios y que a veces nosotros estamos felices disfrutando de su paz. Oramos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ese Jehová Shalom que se le reveló a Gedeón, ese nosotros lo aceptamos en Cristo Jesús. Gracias por el príncipe de paz que vino a esta tierra. Gracias porque pudimos creer en Él y confiar en Él. Y gracias porque a través de ese espíritu que Él nos dejó, podemos experimentar esa paz que el mundo no puede comprender. Padre, inunda nuestros corazones de tu paz.
Padre, que entendamos que tú estás en control de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Padre, que comprendamos, Señor, y asimilemos que en medio del conflicto tú nos ofreces la bendición de estar al control de todo. Gracias por tu paz. Oramos, Señor, y agradecemos en nuestros corazones esa justificación. El justo pagando por los pecadores. Señor, jamás podremos, Señor, pagarte lo que has hecho por nosotros. Pero nuestros corazones hoy se rinden y te dicen gracias. Gracias, Jesús, porque por medio de ti podemos ser justificados por medio de la fe y así tener paz con ese Dios. Gracias, Señor, por abrirnos ese camino al cielo. Oramos, Señor, también por tener una conciencia cargada por aquellas personas que necesitan encontrar a Jesús, encontrar esa paz que nosotros hemos encontrado. Oramos, Señor, para que como iglesia nos volquemos, Señor, y anunciemos a Cristo Jesús, que hoy viene en son de paz a esta tierra. Gracias, Señor, por tu palabra, que sea de provecho, de ánimo y de alegría a nuestros corazones. En tus manos de amor nos encomendamos. Amén. Que el Señor me le bendiga, hermano. Bueno, iglesia, es tiempo de nuestros diezmos y ofrendas. Si me puede ayudar la hermana Juanita, por favor. Y Ceci, por favor.